Un saludo, mi querido crack. Nos volvemos a ver en este nuevo vídeo sobre los gaps. Para los que no saben, un gap no es más que un salto que tiene el precio en una tendencia. Entonces, existen tres tipos de gap. El primer gap es el gap de continuación. O sea, el primer gap es un gap de continuación, gap de continuidad. El segundo gap es un gap de rompimiento y el tercer gap que vamos a estar viendo es un gap de agotamiento. Disculpen aquí que puse, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a poner gap de rompimiento, continuidad, rompimiento y agotamiento. Entonces, cuando ustedes vean un gap, lo primero que tienen que saber que un gap es una zona de soporte y resistencia fuerte. Zona de soporte y resistencia fuerte. Los gaps son zonas de soporte y resistencia y lo vamos a tratar como zonas de soporte y resistencia fuerte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es operar los gaps de continuidad. ¿Cómo operamos los gaps de continuidad? Sencillo. Vamos a suponer que vamos a una tendencia. Voy a hacer una sola línea para ahorrarme tiempo, pero ya ustedes saben lo que quiere decir una tendencia. No, déjame ponerlo para lo que empiezan nuevo. Vamos a una tendencia. Vamos a una tendencia. Vamos a una tendencia. Acto seguido a esta tendencia. Vamos a una tendencia. Se dan dos velas que tienen un salto entre ellas. Por ejemplo, vamos a suponer que se crea esta vela. Se crea esta vela que ustedes van a ver aquí. Y se crea más arriba otra velita. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un gap, o sea, tenemos un pequeño salto del precio. Este salto se está dando a continuación de una tendencia, donde no existe ninguna zona de soporte y resistencia previa, o sea que yo no tengo una zona que me bloquee el precio, no tengo una zona por aquí, no tengo una zona por aquí, no tengo una zona por aquí, lo que me da a entender que ese gap es un gap de continuidad. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos operar ese gap de continuidad? Bueno, para operar el gap de continuidad, lo primero que tenemos que hacer es esperar una vela, o sea, como ya le expliqué, el gap como tal es una zona de soporte y resistencia fuerte, por lo tanto vamos a usarlo como una zona de soporte y resistencia. ¿Qué esperaríamos aquí? Esperaríamos que el precio retroceda a esa zona de soporte y resistencia. Tienen que tener en cuenta que los gaps tienen zonas máximas de reacción y tienen zonas mínimas de reacción. Esta sería la zona máxima de reacción y esta sería la zona mínima de reacción. Entonces, el precio en esa zona, cada vez que se cree esa vela, lo primero que va a hacer es va a retroceder a la zona, al gap, y va a tener un rechazo. Si la vela que retrocede a esa zona tiene un rechazo desde aquí hacia arriba, y o viene bajando, se queda un ratito, se queda, sube, vuelve a bajar, se queda, lo que está indicando es que el precio no puede bajar de esa zona. Por lo tanto, nosotros buscaríamos una buena operativa con división de tasa o buen punto de entrada. Si el precio viene y baja hasta el mínimo de reacción y hace lo mismo, o sea, tiene un rechazo hacia arriba o baja de forma contundente pero no puede pasar de esa zona, la próxima vela podría terminar al alza buscando nosotros un buen punto de entrada. Tengan en cuenta que ese gap de continuación, si la siguiente vela baja de forma contundente y termina cerrando por debajo del gap, ahí cambia el contexto, ahí esperaríamos la próxima vela, o si somos un poquito más agresivos, esperaríamos un retroceso al gap y esperaríamos un rechazo hacia abajo y entraríamos en la operativa. Entonces, cada vez que vayamos en una tendencia que no esté promulgada, que quiere decir que no sea promulgada, una tendencia que no ya, o sea, sea una tendencia reciente, que no sea una tendencia que ya lleve mucho tiempo dándose en el mercado, al menos que tenga dos o tres impulsos, y se nos da un gap donde previamente no exista una zona de soporte y resistencia, podemos operar
ese patrón teniendo en cuenta estos conceptos, como un patrón de continuación. Y entonces esto sería lo ideal para operar un patrón, un gap de continuación. Entonces vamos al gap de rompimiento. Vamos a suponer que tenemos una tendencia alcista, vamos a poner dos retrocesos para no hacer esto tan largo. Tenemos esto y nos damos cuenta que estamos en una zona de soporte y resistencia fuerte. Estamos en una zona de soporte y resistencia fuerte. Se nos da una vela y acto seguido da una vela que rompe la zona de soporte y resistencia. Entonces en este caso aplicaríamos los mismos conceptos que estamos aplicando aquí, siempre y cuando nos dé un buen punto de entrada. Puede que la operativa, o sea, puede que la siguiente vela entre y se vaya con la misma, no pasa nada, no nos incomodamos, no nos ponemos bravos, esperamos, el mercado tiene más oportunidades para operar y ciertamente descartamos esa operativa. El gap de rompimiento se puede dar también. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un rango donde el precio no puede ser máximo más alto y mínimo más alto. O sea que tenemos esto es un rango. ¿Qué quiere decir que sea un rango, chicos? Lo que quiere decir que el precio se ha mantenido consolidando en ese punto y acto seguido se crea una vela alcista, puede ser una vela bajista también. Se crea una vela bajista. Que cierra cerca de esta zona. Y acto seguido se da una vela. Esto es un gap de rompimiento. Aplicaríamos los mismos conceptos que vimos para este gap de continuación. En el gap de rompimiento aplicaríamos los mismos conceptos, pero al inverso. Entonces, ¿qué es lo que difiere del gap de continuación al gap de rompimiento? Lo que difiere es que uno se da al principio de una tendencia y el otro se da casi al final de una tendencia. Disculpen, eso es con respecto al gap de agotamiento. Ahora, la diferencia entre el gap de continuación y el gap de rompimiento es que uno se da al principio de una tendencia y el otro se da a media, o sea, a mitad de una tendencia. O sea, después de la tendencia haberse creado. Es un gap de continuación. Entonces, el gap de rompimiento es cuando se rompe una zona de soporte y resistencia. Cuando rompe esa zona de soporte y resistencia, que no está limitado a que sea una zona, puede ser, por ejemplo, un cambio de polaridad de una, por ejemplo, esto puede ser una zona, lo voy a explicar ahora. Esto aquí puede ser una zona, esto ahí es una zona. Puede ser la secuencia de dos velas, también puede ser una zona. Esto puede ser una zona también. Entonces, eso es una zona de soporte y resistencia. Tal vez puede ser una zona débil, tal vez puede ser una zona fuerte. Todo está en cómo se ha comportado el precio con anterioridad. Entonces, con respecto al gap de agotamiento, vamos a una tendencia alcista. Esto lo estoy aplicando casi todos los conceptos a tendencia alcista. Ya ustedes saben por videos anteriores que pueden aplicarlo a tendencia bajista sencillamente lo único que tienen que hacer es cambiar los conceptos y aplicarlo a la inversa, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a una tendencia alcista, se nos da un pequeño retroceso, acto seguido se nos da otra continuación de la tendencia y cuando llegamos, o sea, estamos llegando a un punto de que hay una zona de soporte y resistencia fuerte. ¿Qué quiere decir que es una zona de soporte y resistencia fuerte que ha tenido varios toques en tiempos pasados? Puede ser una zona de bipolaridad o puede ser una zona donde el precio ha hecho descanso unas cuantas veces. Puede ser descanso por mecha, puede ser descanso por cuerpo, puede ser descanso por varias velas combinadas, etc. Entonces, vamos a suponer que acto seguido a esa tendencia, se me da esta vela y se me da otra vela más. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta zona tengo una zona de soporte y resistencia, pero ¿qué pasa? Como tengo una zona de soporte y resistencia válida, que es esta que está aquí, bastante fuerte, se me da un gap. Este gap es el famoso gap de agotamiento, porque estamos en una zona, también nos damos cuenta del cambio de tamaño de vela. Por ejemplo, esta vela es un poquito más grande que las anteriores, es una vela de agotamiento. Además de eso, esta vela de aquí es chiquitica, que no puede pasar esta zona. Además de eso, el tamaño de esta vela es menor a esta, lo que indica, o sea, tenemos
varios atributos a nuestro favor, indicándonos que ese gap hace un gap de agotamiento. ¿Cómo operaríamos ese gap? Esperaríamos que la próxima vela, o sea, ahí podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si la vela se crea y tiene rechazo de arriba hacia abajo, esperaríamos un buen punto de entrada, esperando al menos que esta vela termine de ese tamaño. O sea, puede ser una vela doji, puede ser una vela bajista, pero que cierre por debajo de la zona del punto de entrada. Tenemos que tener en cuenta que podemos estar bloqueados por esta zona, ya que les repetí que esto es una zona de soporte y resistencia, y en ese caso el que es un poco más conservador podría esperar a ver cómo terminaría la siguiente vela. Si la vela termina rompiendo, ya ustedes saben que eso es una confirmación más de que la tendencia puede revertir. Recuérdense que una tendencia no revierte al momento, o sea, no tenemos una tendencia que suba y al momento baje, solamente se da en muy pocos casos, y es lo que yo llamo la zona del pico. Es una zona pico que la está explicando más adelante, que se da muy pocas ocasiones. Casi siempre el precio, cuando llega a una zona de soporte y resistencia, o bien descansa en esa zona, o bien hace una consolidación, o sea, descansa o hace una consolidación, o bien descansa, o sea, hace una corrección y mete un rompimiento y sigue la tendencia, o bien hace una consolidación, retrocede el precio y busca el movimiento contrario, buscando entonces una reversión de la tendencia. Si la vela termina de la forma que están viendo aquí, si la vela termina de esta forma que están mirando aquí, entonces ya tendríamos una confirmación. Una es que la vela cerró menos del 50%, con menos del 50%, dando una confirmación más. Entonces esperaríamos que la próxima vela tuviera un retroceso hasta esta zona, tuviera un rechazo y entraríamos a la operativa. Y de esta forma es como debemos operar los gaps de continuación, los gaps de rompimiento y los gaps de agotamiento. Espero que esta información le haya servido. O sea, estoy siendo lo más explícito posible. Esto es lo que funciona en los mercados, o sea, esto es lo que vale, esto es lo que yo opero. Esto son explicaciones bastante buenas para las personas que empiezan nuevos, para los avanzados y las personas que ya tienen conocimiento de este tema. Espero haberlos ayudado, espero que me comenten en los videos abajo, espero ver sus comentarios, estoy ansioso por leerlos. Esperaría recomendaciones también. Muchas gracias por seguir apoyándome. Tienen en mi sitio web más información con respecto a muchos conceptos. Todos estos patrones están en mi sitio web, lo que no están tan explicados como yo lo tengo aquí en el video. Tienen bastantes reseñas, bastantes explicaciones por arribita, para que el que empieza nuevo sepa de qué se habla. Todos estos videos van a estar anclados allí al sitio web con sus respectivos patrones de venta. Espero haberlos ayudado, espero que me sigan dándole apoyo. Lo que más quisiera es que compartieran esta información para que más personas, le llegara a más personas, y el algoritmo de YouTube pueda hacer un poquito más de marketing, para que las personas conozcan que existen estos tipos de operativas y dejen de perder dinero en estos mercados, porque no es menos cierto, las personas que empiezan nuevas en este negocio pierden mucho dinero. Eso es algo triste, pero como todo, tengo en mi sitio web las 5 etapas del trader, que todavía no lo he terminado, me faltan las imágenes, pero bueno, a lo mejor el que lee esta en estos momentos, puede que cuando entre ya vea las imágenes, puede que el que lo lee, el que vea este video, entre y no vea las imágenes. Pero bueno, están las 5 etapas de trading. No debes rendirte, no debes sentirte mal, solamente tienes que ponerte una mente positiva, determinación sobre todas las cosas, tiene que ser constante, tiene que ser consistencia, tienes que aplicar la disciplina. Esto es de disciplina, esto no es hacerse rico en un día, y es la única forma que ustedes tienen para poder operar en estos mercados. Espero haberlo ayudado. Hasta un nuevo encuentro, nos vemos, crack.